abordados en este Consejo de Ministros y que genera muchísima preocupación y que tiene que ver con la paralización, ojo, no solo de los transportistas, sino también de los productores agrarios. Ya para este lunes 27 se ha anunciado un paro de transportistas. Ojo, lunes 27, paro de transportistas de carga. Luego de una ardua evaluación, los productores agrarios también han decidido ir a una paralización. La pregunta es, ¿qué efectos va a tener esto? ¿Cómo va a impactar esto sobre el bolsillo de los peruanos? Porque, ojo, ¿qué pasa si el transporte de carga se paraliza? ¿Qué pasa si la producción agraria se paraliza y los alimentos no llegan a Lima? Si los alimentos no llegan a las diferentes ciudades del país, escasez. Primero, escasez. Y lo poco que encontremos en los mercados, ¿a qué precio van a estar? Evidentemente a un mayor nivel de precios. Entonces, por eso la preocupación. ¿Qué hemos escuchado de los ministros? Del ministro de Agricultura, del ministro de Desarrollo Agrario, del ministro de Transportes y Comunicaciones, que ha estado conversando con los diferentes gremios, que todavía quedan 2 días. Todavía quedan 2 días para poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a consensos y que este paro no se produzca el día 27, porque evidentemente nadie quiere que esto suceda. Para comentar sobre este tema, estamos ya en esta mesa de análisis con Marino Flores, vocero de los gremios agrarios, y Martín Ojeda y Marino Flores, que es vocero de los gremios agrarios. Muy buenas noches, ante todo, para ambos. Y preguntarle de frente, a ver, lo que todos los periodistas están preguntando en este momento a los ministros de Estado. El lunes 27... ¿va a paralizar el transporte y la producción agraria? Señor Ojeda. Bueno, sorprendidos con la declaración del ministro, ¿no? Porque primero no tiene que minimizar de acuerdo a su declaración, indicando con un pequeño sector o un sector. Eso está muy mal porque enerva a otros gremios como el interprovincial, que estamos en una evaluación, o incluso los corredores complementarios, ¿no? Segundo, el desconocimiento del sector, ¿no? Acá hemos traído, y hemos hablado infinidad de veces, Omar, sí, esto no es algo que se las ingenian, por Dios. Son problemas estructurales que tienen cerca de 5 o 6 años. Y acá está el ejemplo, ¿no? El famoso cuadro, como nunca se respetó el precio del combustible, mientras el nivel internacional bajaba, incluyendo este gobierno, octubre de 2021, noviembre de 2021. Y por eso es que el país en estos momentos tiene el combustible más caro de Latinoamérica. No es que se las ingenia. Nosotros pareciera que ellos se ingenian respuestas para ocultar negligencias que no han sido investigadas. El combustible, los peajes, la reserva de carga, costos mínimos, profesionalización de conductores. La que se las ingenian es esta respuesta de Minsa, que en plena crisis nos ha puesto un seguro de riesgo hace menos de un mes, incrementando un 3% nuestros costos operativos, más el 15% del combustible, más el 4% de peajes. Eso es lo que está viendo la crisis, ¿no? Por eso, para darle el pase al señor Marino Flores, al día de hoy, a esta hora de la noche, 9:21, definitivamente, ¿irían al paro el lunes? Carga, hemos hablado con Javier Marchese, sí, con Marlon Milla, con Bruno Verasturi, que son los más representativos de la carga. Magno Sala, no he hablado con él, nos han indicado su posición. Se están yendo a la paralización el 27 de junio. Y esperemos que no llegue esta situación, porque nosotros los interprovinciales, que lo venimos evaluando, de una u otra manera nos veremos perjudicados con esta situación, teniendo puntos comunes, como tú sabes, que no se solucionan. Perfecto. Señor Marino Flores, vocero de los gremios agrarios, ¿cuál es su posición? Porque entiendo que también han venido en conversación. Primero se anunció el paro de transportistas, sobre todo transporte de carga, y ustedes han venido evaluando también una paralización. Finalmente, ¿también van a ir al paro el lunes 27? Nosotros hicimos una paralización el 21 del mes pasado y luego dijimos es un paro preventivo. Para nosotros el principal problema ya no son el tema solamente de la emergencia. Tenemos un plan de emergencia y reactivación, lo hemos presentado al gobierno, ha sido atendido parte de ese plan de emergencia y reactivación, pero sí nosotros vamos por cuestiones más de fondo. Para nosotros el problema central, y ya no es siendo el Ejecutivo el problema, pero el problema central definitivamente es el Congreso de la República, que ahora un conjunto de normas que están ahí no se desempolvan, no se quieren tocar. ¿Cómo cuáles? Incluido, por ejemplo, el proyecto de la segunda reforma agraria, que nosotros mismos lo hemos presentado,
el tema de la ley antimonopolio, el proyecto de ley que se archivó del tema de la constituyente, el proyecto de ley de ciencia y tecnología, el proyecto de ley de la masificación del gas. En sí, son 30 proyectos de leyes que el Ejecutivo ha presentado a este Congreso, pero en lugar de ocuparse de ello, ellos están ahora modificando la Constitución, un promedio de 54 artículos que implica dictadura, que implica golpismo, y eso definitivamente para nosotros es enormemente lesivo para el país, porque hemos vivido las dictaduras y además hemos vivido la corrupción generalizada. Pero en este caso no sería entonces por las fallidas compras de fertilizantes, 2 se han venido abajo y van a ir a una tercera, todavía no hay fechas claras, no es por eso, es por proyectos de ley que están en el Congreso, no por temas concretos entonces. Mira, nosotros en el plan de emergencia le hemos dicho claramente al ministro, lamentable que son 5 ministros hasta la actualidad, por eso también al gobierno le hemos dicho bien claro, que elija bien a sus ministros y que ponga ministros que estén ligados al sector. Hasta ahora no nos atienden. Sin embargo, nosotros, es verdad, los fertilizantes sintéticos, lamentablemente somos dependientes y hay que dar una salida. Y lamentablemente la corrupción no deja que esas salidas sean viables. ¿Cómo es posible que en este caso 2 licitaciones se caigan? Es increíble, es producto de la incapacidad, incluso en el tema de la segunda reforma agraria. Sí, claro. Imagínate, hasta ahora anunció el 3 de se octubre. anunció y nosotros hemos tenido que presentar esa iniciativa legislativa, pero bien, el 16 nos ha recibido el presidente, lo hemos presentado, ha aceptado nuestra propuesta, también lo hemos presentado a través de las bancadas, por lo tanto sí está dando salidas el gobierno, pero para nosotros el tema central es el Congreso. Y nuevamente regreso al tema de los fertilizantes, esperamos que pronto se solucione, porque prácticamente el 40% de la producción nacional está perdida. Vamos a ir a eso. Vamos a ir genera eso. Crisis alimentaria. Sí, no me queda ninguna duda. Vamos a ir a eso porque está vinculado con el tema del transporte, sino cómo llegan los alimentos. Y dado que, se habla de la gestión, porque esto es gestión pública de un ministerio que ha tenido a 5 cabezas, algunas han durado literalmente días, ni una semana. Ustedes han tenido en el sector transportes y comunicaciones a una persona que en este momento es prófuga de la justicia. ¿Eso afecta? Claro que sí, porque el señor Silva, y esto ha sido pues una política de transporte cerrada, le dio prioridad al transporte ilegal. Lo hemos conversado. Sí. Y eso se ve en las consecuencias. Este ministro, con todo el respeto que se merece, ¿cuál fue su primera reunión? Con el transporte ilegal. Y encima estos señores, el 5 de julio, quieren plantear una huelga bajo la cortina del combustible. No es la cortina del combustible. ¿Cuál es su verdadero propósito? Trabajar más de 250 kilómetros, estar en las carreteras con los buses, una anarquía total. Esa anarquía ha originado un sesgo de muchos funcionarios en vez de preocuparse de problemas estructurales en una actividad económica, Omar, que cualquier asimetría se va a la agricultura, cualquier asimetría afecta a la pesquería, porque todo lo que vemos en esta mesa, mis anteojos, los folders, la computadora, se traslada por carretera. Venga de puertos, venga de fronteras. Y no se da cuenta el señor ministro que lo que hay que fortalecer es esa actividad económica para que luego no repercuta. Un ejemplo claro, no somos políticos, respetamos a otros gremios, pero la historia es clara. Grandes huelgas de transporte formal, carretero y pasajeros fueron el preludio del señor Allende y preludio del señor Noriega. Por favor, no queremos una repetición histórica, pero que tiene que fortalecer al transporte formal, que es una actividad económica muy importante en el país. A ver, ¿la situación se puede poner a ese nivel? Se los pregunto por lo que estamos viendo en este momento en el Ecuador, donde uno de los puntos de la protesta tiene que ver con el alza del precio de los combustibles, entre otros puntos, el gobierno del presidente Lasso. ¿La situación puede desembocarse a ese nivel de violencia? Mira, de hecho, o sea, hay una crisis internacional y obviamente hay una crisis también en el país. Lo que queremos, Omar, ahorita es estabilidad política. ¿Y quiénes están generando todo este problema? Para nosotros el principal es el Congreso de la República, porque no deja de gobernar. Todos los días pide golpe, todos los días pide renuncia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos... Perdóneme, porque ahí usted está culpando de alguna manera al Ejecutivo, y el que nombra a esos ministros no es el Congreso, es el Ejecutivo. El que nombra a un ministro con prontuario
Y que no da la información es el presidente, no el Congreso. No, por eso te digo, hay un conjunto de normas, hay que ver de dónde parte. Y en relación al combustible, por decir, ¿es cierto o no es cierto que, imagínate, el Congreso ha hecho lobby y ha entregado por 10 años más la concesión, en este caso el combustible, y es increíble que nosotros estemos comprando a precios internacionales? Deberían nuestros hermanos también tocar ese punto. ¿Por qué? Porque obviamente no puedes tú ocultar, obviamente, lo que el Ejecutivo hace, pero obviamente el mayor responsable, un Congreso que no ha sido capaz de atender las demandas nacionales y que gobierna solamente para un pequeño sector, pero no gobierna para los grandes sectores como somos nosotros. Por ejemplo, ahorita está en sus manos la segunda reforma agraria, que da respuesta a la crisis histórica, coyuntural y obviamente estructural y coyuntural. Entonces es el momento que se pongan la camiseta, porque justamente ellos han ido a debatir unos temas que son totalmente intrascendentes, como por ejemplo tocar las deudas que ni siquiera tocan en absoluto a nosotros los pequeños productores. A ver, al señor Ojeda. Mira, yo quisiera hacer más nuestra posición más realista, sin ningún matiz político. Este cuadro lo demuestra todo. Yo tengo un Congreso, no lo revisó. Pues tampoco lo revisó el gobierno. Tampoco lo revisó Indecopi para ver si había un duopolio. Se refiere, para la gente que no está viendo el cuadro, se refiere al precio de los combustibles. Combustible, y este azulito, que es bien bajito, es el precio internacional de WTI, que es el precio más alto del mundo. Yo me pregunto, ¿lo revisó el Congreso? No. Pues tampoco lo revisó los gobiernos. ¿Lo revisó Indecopi? Tampoco. Entonces, acá hay una negligencia de todas las actividades que se supone tienen que fiscalizar. No estoy echando la culpa solo al Congreso, no solamente al gobierno. Acá hay una historia de negligencia y nadie lo revisa. ¿Por qué? Entonces, nosotros, como una actividad económica, solicitamos que esto no vuelva a pasar. Estamos hablando de 5 años de negligencia. ¿Dónde están los miles de millones de soles que han favorecido a quién? No quisiera echar la culpa no solo, porque eso sería negarnos la realidad. Acá no puede pasar que una actividad económica como otras estén perjudicadas 100% por negligencia, por omisión de funciones y tal vez corrupciones, ¿no? Y a ver, pero ¿cuál sería, y le pregunto, y después le pregunto a usted, cuál sería la solución en el tema de los combustibles? Porque eso es muy complicado para un país, y eso hay que entenderlo, que es importador básicamente de petróleo. Lo que producimos es muy poquito. Entonces, ¿cómo hacemos para que los precios no afecten tanto sin tampoco endeudarnos ni reventar la caja fiscal? Totalmente de acuerdo. Primero, que el precio de referencia se respete. Cuando hubo nuestra huelga o amago de huelga en octubre, recién se comenzó a respetar el precio de referencia. No es casualidad. Esto que está alto es Ucrania y Rusia. Sí. Segundo lugar, que la devolución del selectivo vaya directamente a la actividad económica que podría repercutir en otras actividades. No una exoneración, una devolución del selectivo. Y bien lo comentó hace poco Economía, que se dio cuenta que había cometido un error. Segundo, el Indecopi analizar, así sea parte del Estado, el supuesto duopolio que podría existir entre Repsol y Petroperú. Está viendo las noticias de RPP y decía abajo, hoy día Repsol y Petroperú subió el diésel. Tiene una coincidencia única, ¿no? Entonces sería bueno que lo investigue. ¿Por qué? Para dejar una política de hidrocarburos a futuro. Que no vuelva a pasar esta desgracia, que cuando vieron que esto ya no podía pararse, nos nombran número 1. Somos número 1 porque hemos entrenado todos los meses y todos los años para ser número 1. Ya, pero ahí, y se lo pregunto también a nivel de, porque la gente lo que quiere entender en este momento es qué acciones muy concretas y muy de corto plazo, claro, se pueden tomar para evitar que esta paralización se dé. Porque claro, usted me dice que hay muchos proyectos de ley que están en el Congreso de la República, pero que tienen que ver, como usted bien señala, con cambios estructurales más allá si estemos de acuerdo o no. Pero ¿qué de corto plazo necesitan en este momento los hombres del agro peruano? Mira, los fertilizantes sintéticos para nosotros es una gran necesidad, porque somos dependientes. Hubo planta petroquímica, lo desaparecieron, lo destruyeron. ¿No es cierto? Por lo tanto, esos fertilizantes tienen que adquirirse sí o sí. Se ha destinado 344 millones y obviamente nos hemos reunido recientemente con el ministro de Economía y dice que van a destinar otra cantidad más. Sí. Pero no solamente los fertilizantes sintéticos son la solución. Nosotros creemos, como ya muchos expertos lo han dicho, hay que combinar 50-50. Ahora es el momento de meter mano, por ejemplo, en este caso, a lo bueno de la isla.
¿no es cierto? Ahorita hay 20.000 toneladas, hay que aumentarlo a 100.000 toneladas. En el tema de los abonos orgánicos, urgente, las tecnologías que son propias, artesanales, y obviamente hay empresas que se están dedicando a eso de inmediato. Pero otra cosa también es importante, Omar, mencionar el tema de los créditos. Se va a destinar 1.500 millones a créditos. Por ejemplo, Agroperú ha beneficiado muy bien. Sin embargo, es totalmente corto, se queda chico. Hay que hacerlo, que 1.500 millones cubran los créditos de inmediato. Y el otro tema también ahí sí, el rescate financiero. Es muy importante, porque estamos quebrados. Yo no digo que se regale. Y en el tema de los fertilizantes, nadie estamos pidiendo también que se nos regale. Sí que nos subsidie una parte. Ahí hay que guardar pan para mayo. Es decir, allí el gobierno, por lo menos, ahora en el tema de economía está claro. Sin embargo, lamentablemente, el tema de la corrupción, de la incapacidad, no deja avanzar. De seguir así, lamentablemente, la gente no va a aguantar. Bueno, esperemos que este fin de semana se puedan llegar a Esperemos, acuerdos